En 1910, el ejército estadounidense descubrió una grieta extradimensional en el desierto de California. En aquel momento no entendieron qué era, así que, como era de esperar, lanzaron expediciones. Pocos exploradores sobrevivieron. Los que lo hicieron regresaron convertidos en hombres violentos, incapaces de hablar. Todos ellos atacaron a sus compañeros y a los médicos antes de morir. Morir puede ser un término demasiado suave. Sus tejidos perdieron su integridad estructural, dejando a estos hombres sin huesos, grotescas parodias de la humanidad. Las autopsias revelaron que ninguno de los hombres tenía estructura ósea. En lugar de huesos, tenían una formación gruesa que resultó ser un hongo calcificado. Al inhalarse, este hongo convertía a hombres que antes eran brillantes en cascarones mudos y violentos que morían rápidamente. Las autopsias revelaron de nuevo una estructura fúngica endurecida en lugar del esqueleto humano. En 1914, un ser de origen desconocido se asomó por la grieta, ahora fuertemente custodiada. No pudimos detenerlo, no solo era completamente inmune a las armas humanas, sino que su sola visión provocaba accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y, en algunos casos, mutaciones físicas espontáneas entre los guardias. Afortunadamente, no se quedó mucho tiempo. Por desgracia, regresó varias veces para espiar nuestro mundo. Cada vez con consecuencias devastadoras. No sé cómo ni por qué el gobierno llegó a esta conclusión, pero el documento al que he tenido acceso, afirma que el intruso era un ser joven que, en efecto, estaba espiando por el ojo de una cerradura. Si otros seres más grandes descubrieran la grieta, la humanidad correría un grave peligro. Durante los 4 años siguientes, los físicos militares llevaron a cabo una serie de experimentos con la intención de cerrar la grieta. En cambio, en 1923, abrieron otro agujero en nuestra dimensión. Imagina que las paredes que separan las dimensiones están hechas de acero reforzado. Durante unos 30 segundos, este físico transformó la pared de acero en una malla, permeable, insegura y fácilmente destruible. Algo atravesó esta pantalla, un tornado eléctrico cubierto de estrellas. En el momento en que atravesó la pantalla, las reglas de nuestra realidad obligaron al ser a adoptar un cuerpo físico. Hermosa y espantosa al mismo tiempo, la criatura desafiaba de alguna manera las leyes de la naturaleza, aunque seguía obedeciéndolas. Se encogió hasta el tamaño de una rata y creció hasta el tamaño de un elefante en 5 segundos. Sangraba fuego blanco y vomitaba diamantes, pero era alérgico a la leche y a la plata. Su sudor dejaba una mancha verde, incluso en las paredes de acero. Sus desechos consistían en un hongo que disolvía y sustituía las estructuras internas de un huésped vivo, convirtiendo a los mamíferos en marionetas sensibles que parecían funcionar como los ojos y los oídos del ser. Lo más espectacular de todo era que manipulaba físicamente el universo. Un informe inicial habla de un cuidador que entró en el recinto de la criatura y sufrió inmediatamente un derrame cerebral, algo que no era infrecuente. Al principio, la criatura ejercía diversos efectos sobre el personal, desde la clarividencia hasta mutaciones físicas abruptas y lesiones como ataques cardíacos y derrames cerebrales. Las imágenes de vigilancia muestran al cuidador flotando entre la infancia y la vejez como en una película acelerada. De repente, el cuidador grita: «Ya han venido. Esto es lo que vendrá. Esto es lo que ha venido». El aire detrás del manipulador se ondula formando un pantano de oscuridad brillante. Algo sale de él, algo brillante y estrellado, terriblemente hermoso, como los dioses y los ángeles. Los que hemos visto estas imágenes solo podemos vislumbrar esta monstruosidad divina, antes de que la imagen se corte y se vea un extraño negro brillante. Según la marca de tiempo, se reanuda exactamente 14 segundos después. Todo lo que queda del manipulador es un montón de huesos y vísceras con forma humana. Detrás de él, la criatura alcanza la brillante rendija oscura y la cierra, como nosotros cerraríamos un par de cortinas. El ser lo consigue, luego se derrumba junto a los restos del manipulador y llora. El duelo demostró que la criatura estaba muy unida a sus captores. Aunque era muy inteligente,
incluso inconmensurable según los estándares humanos, se vinculaba con los humanos de una manera similar a la de los animales domésticos. En marcado contraste con la lealtad gentil de la criatura, los invasores, monstruosidades divinas, que ni siquiera nuestras cámaras pueden comprender, eran hostiles. Este incidente fue el primer avistamiento, pero no fue el último, ni mucho menos. A partir de ese día, los monstruos, a los que finalmente se les dio el nombre en clave de sed, intentaron entrar en nuestro mundo con frecuencia. Nuestro único recurso era la criatura, que valientemente cerraba las aberturas y, en algunos casos, hería o incluso mataba a los sed intrusos. Pronto fueron demasiados los intentos, demasiado frecuentes, para que un solo ser pudiera hacerles frente indefinidamente. La solución del ejército fue un programa de reproducción. Después de 5 años y cientos de experimentos, el ejército descubrió que los descendientes del ser tenían que ser gestados por hombres. Les extraían los nutrientes a través de una serie de tentáculos insertados en los intestinos y el estómago. En varios casos iniciales, el feto híbrido sufrió una metamorfosis en la que el padre y el feto se fusionaban en una sola entidad. Estos híbridos eran todos varones. Aunque heredaban la mayoría de las propiedades más interesantes del ser, ninguno podía unir el universo. Sin embargo, podían predecir con precisión acontecimientos futuros. No obstante, eran débiles, propensos a episodios de dolor por acontecimientos terribles y a celebraciones alegres por acontecimientos que les hacían felices, algunos tan insignificantes como el nacimiento de gatitos. La llamamos Roe. En otros casos, los fetos se comían a sus padres para salir. Los casos de canibalismo daban lugar a descendientes violentos. A estos descendientes caníbales los llamamos Charan para distinguirlos de los Roe, y los sacrificamos a todos. Hasta 1994, cuando finalmente nació un segundo ser. Ella lo arrancó de su padre humano y lo unió de nuevo inmediatamente. Aún así, murió, ya que cerrar una herida no es suficiente para curar el daño interno, pero el hecho es que su primer acto fue intentar curar a su padre. Poco después de su intento de salvar a su padre, el mundo se partió en dos. He visto las imágenes desde 2 docenas de ángulos. Una línea negra se abre en el aire y crece, transformándose en un obelisco brillante que se extiende desde el suelo hasta el techo. Aparece un Sed. Lo vemos fugazmente, un titán de estrellas, dientes y ojos reptilianos, antes de que las cámaras se apaguen. Esperamos la inevitable erupción del Sed, pero nunca llegó. Cuando finalmente recibimos permiso para investigar, encontramos al Sed, paralizado y medio oculto, en su portal. La criatura y su hija estaban delante de él, tratando febrilmente de cerrar el portal. Esta fue la primera indicación que tuvimos de que la criatura no podía estar realmente atrapada. Había accedido a dejarnos aprisionarla, pero podía escapar cuando quisiera. Sin embargo, no tuve tiempo de pensar mucho en ello, alcancé a ver al Sed. Su piel pulsaba bajo las luces, serpientes segadoras de mercurio que se retorcían alrededor de ríos negros y aceitosos y olas en forma de estandartes que me recordaban a la aurora boreal. Los ojos me parpadearon, extraños e intrépidos, llenos de una rabia vacía e impersonal. Me invadió un mareo nauseabundo y me giré hacia la pared, luchando por ignorar el enloquecedor tintineo armónico del universo cerrándose de nuevo. El sonido resonó en mi interior, haciendo vibrar mis huesos y cantar mis células sanguíneas. ¿Qué ha pasado?, pregunté. El ser puede hablar, pero no puede hablar con nosotros. Pocos han oído la voz del ser. Los pocos que no murieron de un infarto acabaron oyendo solo ecos de la voz del ser, lo que los llevó al suicidio. Así que durante varias décadas, el ser se comunicó manipulando la materia de una forma que solo puedo describir como espectáculos de marionetas, aproximaciones toscas de personas, lugares y cosas que contaban una historia que el ser pensaba que entenderíamos. Este espectáculo de marionetas en particular mostraba a un feto caníbal, un Charan, que se comía la espalda de su padre para salir. Se arrastró y creció hasta convertirse en un hombre con la piel estrellada y los ojos como el sol. Llegó un cohete y se lo llevó a otro planeta. Miró hacia arriba y rugió mientras el aire a su alrededor temblaba y explotaba en 1000 agujeros brillantes.
De estos agujeros salieron sets. El hombre estrella los mató, desmembrando a estos dioses incomprensibles. Luego cayó de rodillas y los devoró a todos. La imagen se evaporó en humo, que se retorció hasta formar el primer mensaje escrito, que la criatura había dado jamás. Charam, mata al Sed. En ese momento, el Sed tembló y abrió la boca. Una oscuridad alucinatoria y multicolor se derramó de su boca e inundó la habitación como un tsunami. Me encontré corriendo a través de esta oscuridad como un trozo de papel en un remolino. Como el papel en el agua, me estaba disolviendo. Podía sentirlo, mis huesos se volvían gomosos y mis tejidos se estiraban, separándose, en jirones finos e insignificantes. Entonces, unas manos se hundieron en mi cuerpo destrozado, cálidas, pequeñas y terriblemente dolorosas. Lo siguiente que supe es que estaba tumbado boca arriba en la cámara de partos. El dolor se intensificó, apagando todos mis sentidos. Me senté, buscando el origen, y grité. Mis piernas eran montones de tripas desolladas, con huesos grisáceos y agujereados brillando a través de ellas. Esta es la última imagen que tengo, mis huesos desnudos, cubiertos de sangre, antes de despertar en un hospital. Seré sincero, no esperaba despertar. El tipo de conocimiento que se me había confiado tiene un precio terrible. No estaba del todo equivocado. Solo me mantuvieron con vida porque la entidad se había unido tanto a mí que pensaron que podría traerla de vuelta al territorio estadounidense. Verás, después de rescatarme y cerrar la grieta, la criatura y su hija, a la que los investigadores llamaron Acera, huyeron. Recuerda que en realidad no pudimos capturar a la criatura, solo nos lo permitió por su devoción ilimitada e incomprensible hacia sus cuidadores. No sabemos por qué huyó, aunque los investigadores creen que fue porque el ser se dio cuenta de alguna manera de que estábamos matando a los Charam. Quizás sentía algo paternal por ellos. Quizás le partía el corazón que estuviéramos matando a nuestros propios protectores. No importa. Lo que importa es que la criatura nos abandonó. Regresó 2 años más tarde sin Acera y preguntó inmediatamente por mí. Me llevaron allí de inmediato. Los especialistas militares me ordenaron que obtuviera la siguiente información, qué eran los Sed y cómo detenerlos. Si fracasaba, me matarían. Esperaba morir. Cientos de personas habían intentado durante décadas obtener esa información de la criatura y habían fracasado. ¿Por qué iba a ser yo el que lo consiguiera? Aunque estaba aterrorizado, mi reencuentro con la criatura fue extrañamente maravilloso. Lloró mis heridas y nuestra larga separación, y luego se acostó a mi lado. Disfrutamos de la presencia del otro durante muchas horas. Entonces, unos tentáculos humeantes brillaron en el ser y formaron las palabras. Los Sed finalmente comprenden que no pueden abrir vuestra tierra mientras mis hijos vivan. En su lugar, abrirán vuestros cielos. ¿De dónde han venido? Pregunté. ¿Qué son? No lo entenderías. Lo creía, pero entenderlo no era mi prerrogativa, sobrevivir sí lo era. Dímelo de todos modos. La criatura ocultó su rostro y comenzó a temblar. Me odiarás. Nunca podría odiarte. No he venido a amarte. No estoy destinado a amarte. Solo te amo porque tu realidad así lo quiere. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Eres el resto de mí. El ser tenía razón, yo no lo entendía. Tampoco lo entendía nadie más. Nadie lo entendería jamás, el ser nunca volvió a comunicarse. En diciembre de 2015, la inteligencia estadounidense confirmó que Acera se encontraba en una instalación segura en el extremo norte de Rusia. Rusia desarrolló rápidamente su propio programa de cría, más exitoso. Mantienen a los Charam, pero sacrifican a los Roe. Es curioso cómo ha resultado. Hace 6 semanas, todos los Roe entraron en estado de histeria. Lloraron y gritaron durante horas, lanzándose contra las paredes. Varios murieron. Finalmente, recibimos la información que los había alterado tanto, hemos abierto las estrellas. Al día siguiente, un Sed atacó una guardería rusa llena de Charam. Tal y como había predicho la criatura, vino del cielo, del espacio exterior.
La criatura se teletransportó inmediatamente hasta los Charam y luchó hasta la muerte. Su sacrificio no fue en vano, ya que inmovilizó al Zed el tiempo suficiente para que los Charam lo devoraran y mataran. La criatura se desintegró rápidamente en una pequeña montaña de flores y setas. En los días siguientes, Roe se volvió aún más histérico, lanzándose a un prolongado ataque de locura y desesperación centrado en una sola información. Somos uno, hemos venido, somos uno, hemos venido. Los Roes se mataron entre ellos, se asfixiaron, se estrangularon y se golpearon hasta la muerte en cuestión de 2 minutos. Según nuestra inteligencia, todos los Charam rusos murieron la semana pasada tras un episodio de psicosis masiva. Las autopsias revelaron que todos sus esqueletos habían sido sustituidos por una masa endurecida y calcificada. Las personas que realizaron las autopsias murieron en circunstancias similares, violentas y sin sentido, con hongos en lugar de huesos. Ayer, el complejo ruso parecía abandonado, una masa oscura y fúngica cubierta de flores, una plaga extrañamente hermosa en la tundra siberiana. Hemos encontrado a Acera. Está dispuesta a morir por nosotros. Al fin y al cabo, es mitad humana, este es su mundo. Cerrará las grietas de la tierra y del espacio hasta que eso la mate. No sabe qué era realmente esa criatura. Nadie lo sabe. Si estaba destinada a ser nuestra enemiga, ¿por qué nos dio a Charam para matarla, a Roe para revelarla y a Acera para salvarnos? Nadie sabe siquiera qué son los Zed. Solo sabemos que abren nuestros cielos. Contrariamente a la información publicada, el gobierno lleva bastante tiempo en el espacio. Naturalmente, estamos lanzando ataques contra los Zed. Sin Charam, no creo que tengamos ninguna posibilidad. Pero Acera está dispuesta a intentarlo. El gobierno está dispuesto a enviarla al espacio para cerrar las grietas, y están dispuestos a enviar soldados en naves espaciales para bombardear a los Zed hasta la muerte. Suena ridículo poner a un semidios en un cohete espacial. Lo peor es que, aunque funcione, no hay nada que puedas hacer con el hongo. La criatura tenía razón. No lo entiendo. No creo que nadie lo entienda jamás.